Bueno, lo que quería comentarles anoche era reforzar, ¿no? Reforzar los contenidos que posiblemente les va a ser evaluado hoy en la noche, ¿no? Que es su examen de repente, ¿no? Y entonces, para no perder más tiempo, lo que quería agregar, adicionar, era sobre la necesidad de que puedan reconocer ustedes los diferentes tipos de redes o la forma en cómo podemos clasificarlos, ¿no? Hay distintas formas, entre ellas podemos ver acá según el flujo de los datos o la direccionalidad de los datos, ¿no? En donde podemos encontrar la primera en modo simplex, la dirección de los datos en modo simplex, que básicamente es cuando la comunicación ocurre en una sola dirección, ¿no? Un solo dispositivo puede enviar y el otro solamente puede recibir, ¿no? El otro modo de direccionalidad de los datos sería semiduplex. En semiduplex la comunicación puede ocurrir en ambas direcciones, pero no de forma simultánea, no al mismo tiempo, ¿no? Es decir, se va a haber un turno para cada dispositivo en el cual va a enviar y recibir los datos, ¿no? Y el tercero sería en modo full duplex o modo duplex, en el cual la información o diré la comunicación, ¿no? Va a ocurrir en diferentes, o mejor dicho, en ambas direcciones, ¿no? Y esto de forma simultánea también, ¿ya? También podemos clasificar según el tipo de conexión. El tipo de conexión, las redes serían redes punto a punto y también redes multipunto, ¿no? Las redes punto a punto es una conexión o un enlace entre dos estaciones terminales de red, pues llámese cualquier dispositivo en el cual van a formar una conexión, un enlace directo y exclusivo o dedicado para el propósito de la comunicación de estos dos dispositivos, ¿no? En redes multipunto podemos definir aquella conexión, aquel canal de comunicación en el que varios dispositivos van a compartir un mismo medio de transmisión o una misma línea o enlace de comunicación, ¿no? Habíamos hablado ya según su alcance en la noche, en la asignatura presencial, aquella noche pasada, en su clase anterior. Sobre topología física también podemos clasificar las redes, ¿no? Esto más que todo en cómo se van a ubicar, cómo se va a redistribuir o ubicar los dispositivos de red, ¿no? Más que todo, además de los dispositivos, determinar la ubicación de cómo van a estar el cableado, los nodos intermedios, etcétera, ¿no? Es una descripción física, ¿no? De todos estos elementos para poder ver la disposición de estos mismos, ¿no? En la clasificación en este tipo de redes según su topología física podemos encontrar topología en bus, topología en anillo, topología en estrella, topología malla, doble anillo, árbol, mixta y totalmente conexa, ¿no? Unas más antiguas que otras más modernas que algunas, ¿no? Entonces, en el caso de en topologías tipo malla, podemos decir que los dispositivos o mejor dicho, cada dispositivo va a estar conectado directamente con todos los demás, ¿no? En la red, ¿no? En la topología estrella, por ejemplo, tenemos que todos los dispositivos van a estar conectados a un nodo central. Este nodo central puede ser un switch o un hub, por ejemplo, ¿no? Caso de que si este switch central o dispositivo central falle, la red va a caer también, ¿no? Tenemos en topología bus, todos los dispositivos se conectan a un único cable, un único enlace principal compartido, ¿no? Si este cable principal se rompe, la red se va a ver interrumpida también, ¿no? Tenemos en topología anillo, los conectores, los dispositivos se van a conectar en un bucle cerrado, formando un anillo, obviamente, ¿no? Y la dirección la dirección de los datos van a viajar en una sola dirección, ¿no? Alrededor del anillo. Tenemos la topología árboles, que va a ser una extensión de la topología bus y estrella, ¿no? Donde se van a combinar varias topologías, ¿no? Es una combinación casi como la mixta, ¿no? Más que todos de esos dos tipos de topología, en el cual van a formar una estructura, digámoslo así, formando una jerarquía, ¿no? Similar a las ramas de un árbol, obviamente, ¿no? Luego tenemos la topología mixta, ¿no?
la topología mixta, que es una combinación de dos o más topologías, dependiendo cómo se realice el arreglo, ¿no?, de los dispositivos, en una misma red, en una sola red, ¿no?, creando una estructura, haciéndolo de forma más compleja, ¿no?, dependiendo las necesidades o requerimientos de la infraestructura de red, ¿no? Ya habíamos hablado de los diferentes tipos de redes según el alcance o la cobertura que pueden abarcar de forma geográfica las redes, ¿no? Así que voy a pasar por alto esta parte. Vámonos a otro tipo de redes por la cual se puede clasificar también según la conmutación de los datos, ¿no? Según la conmutación de los datos podemos encontrar dos redes: la red de circuitos conmutados y la red de paquetes conmutados, ¿no? La red de circuitos conmutados básicamente va a establecer un camino, un enlace, un canal dedicado, exclusivo, reservando ancho de banda para ese propósito, en el cual la comunicación se va a dar desde dos puntos, ¿no?, un transmisor y un receptor. Cuando quieran establecer una comunicación o durante la conexión, este enlace, este camino dedicado se va a reservar exclusivamente para ese propósito, hasta que estos dos puntos decidan terminar la conexión, ¿no? Una red de paquetes conmutados básicamente se va a referir en una transmisión en el cual los datos se van a transmitir en pequeños bloques, en pequeñas unidades de datos llamados paquetes, ¿no? Dado el nombre de este tipo de red de paquetes conmutados, estos datos se van a dividir en múltiples paquetes, los cuales van a viajar por el canal de comunicación, y este canal de comunicación va a tener diferentes rutas. Estos paquetes va a determinar de forma independiente todas las rutas disponibles que estén a su alcance, ¿no? No siempre van a ir estos paquetes por la misma ruta, ¿no? Esto con el objetivo de buscar siempre una ruta óptima, ¿no? Sabemos que en tiempo real la ruta óptima puede ser variable, ¿no?, en ciertos instantes de tiempo, ¿no?, debido al tráfico, etcétera, ¿no?, o al ancho de banda, ¿no? Una vez que los paquetes parten desde el transmisor y van a llegar al receptor, estos múltiples paquetes se van a reensamblar, ¿no?, porque han sido divididos durante la transmisión, se reensamblan en el receptor de tal manera que esto de forma general es más eficiente a comparación de una red de circuitos conmutada, ¿no? Bueno, vámonos con modelos de referencia de OSI, ¿no? Este modelo de referencia en realidad se dice que es un modelo de estudio o modelo conceptual de la arquitectura de redes que permite identificar en cuántas capas o niveles de red están ubicadas o están digamos segmentadas las funciones en una infraestructura de red, ¿no? Estas capas van a tener distintas funciones, distintas tareas específicas para los diferentes fabricantes de dispositivos de red, ¿no?, para que con el propósito de que puedan establecer la comunicación, ¿no? No olvidemos, la capa 1, la capa física, va a determinar o va a definir la transmisión binaria, ¿no?, así como también las características físicas de los medios de transmisión, ¿no?, para que esto pueda darse a cabo. La capa 2, la capa de enlace de datos, ¿no?, es aquella capa que va a permitir, como habíamos dicho aquella noche pasada, el acceso a los medios de red, ¿no?, el acceso a los medios de red, ya sea de forma física, y la manera en cómo se va a permitir la transferencia de los datos entre los dispositivos de red, ¿no?, a través de direcciones físicas, direcciones MAC, como habíamos hablado la anterior noche, ¿no? La capa 3, la capa de red, básicamente se va a encargar del direccionamiento de las direcciones lógicas, las direcciones IP, y va a determinar la mejor ruta, la ruta más óptima o mediante el cual los paquetes se van a transmitir, ¿no?, a través de la red, ¿no?, hasta llegar al destino, ¿no? La capa 4 de transporte va a ayudar en las conexiones de extremo a extremo o de host a host, ¿no?, de tal manera que se va a encargar del reensamblamiento de los segmentos o la unidad de datos de protocolo a nivel de esta capa 4 se llaman segmentos. Estos segmentos
esta capa se va a encargar de reensamblar los segmentos divididos durante la transmisión, ¿no? Para evitar la pérdida de estos segmentos y garantizar la comunicación. En la capa 4 de transporte, esa es su función principal, ¿no? La capa 5, la capa de sesión, va a gestionar la comunicación entre los hosts, manteniendo la sesión desde que se inicia, durante la conexión y hasta la finalización de la misma, ¿no? Luego tenemos la capa 6 de presentación, que se va a encargar prácticamente de la representación de los datos, es decir, cómo va a darle formato a estos datos de tal forma que el usuario ya en la capa superior o las terminales o los protocolos de usuarios en la capa superior lo entiendan. También se va a encargar de la compresión de estos datos y por último el cifrado también, ¿no? Por último, la capa 7 de aplicación, va a ser aquella capa que va a facilitar los procesos a los usuarios finales, ¿no? A través de los distintos protocolos de aplicación como navegador web, o mejor dicho, distintas aplicaciones ubicadas en esta capa, ¿no? Poniendo de ejemplo los navegadores web, correos, etcétera, ¿no? Luego tenemos algo que mencionar en estos modelos de referencia, en especial o en este caso OSI, que es el encapsulamiento y el desencapsulamiento, ¿no? El encapsulamiento es aquel proceso donde los datos van a viajar hacia abajo, empezando desde el transmisor que va a originar los datos, ¿no? Estos datos van a ser envueltos, digamos, o empaquetados o encapsulados con información de cabecera de cada capa, ¿no? Si decimos encapsulamiento, cada cabecera se va a agregar, se va a añadir a partir de la capa de las primeras capas superiores hacia abajo, ¿no? Cada capa va a añadir un encabezado propio de ese nivel de red, de tal manera que el destino sepa cómo entenderlo y procesarlo, ¿no? El desencapsulamiento va a ser aquel proceso en el cual, o mejor dicho, es el proceso inverso del encapsulamiento, en el cual los datos van a viajar o van a llegar al destino, ¿no? Y viajan hacia arriba, ¿no? Desde la capa inferior hasta el usuario final, ¿no? En el cual simplemente los encabezados que han sido añadidos en el proceso de encapsulamiento, los encabezados que corresponden a cada nivel de red, van a ser desencapsulados, ¿no? O se van removiendo progresivamente a medida que van a ser tratados en cada nivel, ¿no? Más que todo eso, ¿no? De tal manera que el dato original se va a desencapsular en la última capa superior y le sirva de utilidad al usuario, la aplicación final, ¿no? Luego tenemos distintas aplicaciones que podemos encontrar en este modelo de referencia, ¿no? Este modelo, no olvidemos, va a describir distintas funciones o tareas a nivel de red, ¿no? Y cada capa va a operar con una variedad de protocolos y estándares, ¿no? Para llevar a cabo esas funciones, esas tareas, ¿no? En la capa 7 podemos encontrar protocolos como HTTP, FTP, Telnet, SMTP, ¿no? En la capa 6 podemos encontrar protocolos que se van a encargar de darle formato y la representación de los datos, ¿no? Luego tenemos en la capa 5 protocolos de sesión, ¿no? Capa 4, protocolos muy importantes como TCP y UDP. Capa 3, protocolos IP y protocolos ICMP, etcétera, etcétera. Capa 2, enlace de datos, estándares o protocolos IEEE 800, o mejor dicho, protocolo Ethernet, ¿no? Protocolos punto a punto, PPP, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad aquí se define varias tecnologías o estándares, normas para el funcionamiento o las tareas realizadas en base a este nivel. Ahí lo tenemos mencionado en la ilustración. Y la capa 1, que va a definir se van a definir normas en cómo tienen que trabajar, normas para los fabricantes, cómo los dispositivos tienen que cumplir características físicas para que la comunicación se dé a nivel de esta capa de red, ¿no? Normas como
la EIA 232 que definen los conectores y los cables de red, etcétera, ¿no? Tenemos luego el modelo TCP/IP, ¿no? Que simplemente es un conjunto o una gama de protocolos, ¿no? En la cual Internet está soportada, ¿no? Que a diferencia de OSI, a modo de estudio, es más práctico, digamos, es más y con menos capas, ¿no? Como podemos ver también en la ilustración, ¿no? Capa TCP/IP en realidad se puede abstraer de esta forma en 4 o 5 niveles, dependiendo cómo se lo quiere estudiar o describir. La diferencia, digamos, es que en los TCP/IP, en el modelo TCP/IP de 4 o 5 capas, la primera capa superior enlace en realidad describe los dos primeros niveles de la capa OSI, ¿no? Es simplemente una abstracción si lo queremos dividir de esta manera, ¿no? Pero en realidad no importa, simplemente tenemos que describir que TCP/IP indica, ¿no? 4 niveles de red, capas superiores, aplicación, transporte, internet y enlace, ¿no? En enlace podemos, si queremos dividirlo para seguir estudiando más a profundidad, capa de enlace de datos y capa física, ¿no? De esa manera, ¿no? Ahora, para el funcionamiento de una red de datos sea, o desde lo más mínimo, para el funcionamiento de una red de datos de forma mínima, se puede dar al menos con un mínimo de 2 capas, ¿no? Del modelo OSI, si nos basamos en el modelo OSI, es decir, a nivel de estos dispositivos, hasta el nivel 2, se puede funcionar una red de datos, ¿no? En el que la capa 1 vamos a encontrar, o va a ser importante para la transmisión de los bits, ¿no? A través de los diferentes medios de transmisión, ya que sin la capa física no va a haber conexión, obviamente, ¿no? Y luego la capa 2, ¿no? De enlace de datos, va a ser necesaria para organizar esta secuencia de bits en tramas, ¿no? En unidades de datos de protocolo llamadas tramas, ¿no? Para que los dispositivos que trabajan a nivel de esta capa puedan identificarse entre sí mediante direcciones físicas, direcciones MAC que habíamos aprendido la anterior vez, ¿no? Y por último, si queremos agregar, bueno, hasta aquí es lo más mínimo, ¿no? Si queremos agregar, además, sería puede también funcionar una red de datos hasta por lo menos capa 3 también, ¿no? En donde en la capa 3 vamos a encontrar estos dispositivos, como podemos ver acá en la ilustración. ¿Con qué objetivo sería una red de datos que trabaje hasta capa 3? Con el objetivo de que una red local, digamos, se quiera comunicar más allá de su segmento propio, ¿no? Es decir, con otras redes remotas, ¿no? En este caso, un dispositivo esencial para eso es el router, ¿no? Que va a permitir este tipo de comunicación con redes remotas mediante direcciones lógicas, direcciones IP, ¿no? Que estamos ya frecuentemente hablando de esto, ¿no? Esto con el objetivo de determinar la ruta óptima, la mejor ruta, y enviar estos paquetes a través de distintas redes, ¿no? Distintas redes remotas, etcétera, ¿no? Eso es lo que sucede también en el Internet, ¿no? Bueno, aquí tengo otra ilustración justamente de lo que acabamos de hablar, ¿no? Los distintos medios de transmisión que podemos encontrar se pueden dividir principalmente o generalmente, de forma generalizada, en dos tipos de medios de transmisión, ¿no? Medios guiados y medios no guiados, ¿no? Los medios guiados van a ser aquellos medios físicos sólidos, ¿no? Obviamente, en donde la señal va a viajar, ¿no? Es decir, por ejemplo, podemos decir cables de cobre, como ser cable bar trenzado, cable coaxial, y cables donde se transmiten pulsos de luz, patrones de luz, mediante el cable de fibra óptica, ¿no? Los medios no guiados van a ser aquellos medios de transmisión que van a transmitir sus señales mediante el uso del aire o el espacio, ¿no? Sin un conductor físico, sin un conductor sólido, ¿no? Como por ejemplo podemos citar ondas de radio, ¿no? Microondas y la comunicación mediante infrarrojos, láser, etcétera, ¿no? Entonces lo dejo como tarea para ustedes si quieren aumentar tantos dispositivos, medios de transmisión, pero el concepto básico de estas dos categorías es lo que hemos mencionado, ¿no? Bueno, un sistema de comunicación, básicamente, ¿cómo podemos determinar sus componentes de ellos, ¿no? Sobre un sistema de comunicación, pues podemos empezar a mencionar primero la fuente de la información, ¿no? La fuente de información, o también llamado el emisor,
¿no? Más que todo, la fuente de información va a ser aquel componente que va a originar el mensaje o los datos a transmitir, ¿no? El transmisor, o mejor dicho, el mensaje va a ser aquel componente que mejor dicho, hace referencia a la información que la fuente de información desea comunicar, desea compartir o desea enviar, ¿no? El transmisor va a venir a ser el encargado de codificar y convertir el mensaje en una señal adecuada, en una señal que sea compatible, de tal manera que pueda ser enviado por el canal, ¿no? El canal o el medio de transmisión va a ser ese medio físico o inalámbrico, como habíamos aprendido anteriormente, por donde o por el cual va a viajar la señal, ¿no? La fuente de ruido es un elemento externo que puede afectar, alterar o distorsionar, deteriorar la información que se está, o la señal, mejor dicho, que se está transmitiendo, ¿no? Luego tenemos el receptor, ¿no? El receptor va a ser aquel componente que va a recibir la señal, ¿no? La va a decodificar y la va a convertir en el mensaje original, ¿no? De tal manera que el destinatario va a ser quien reciba ese mensaje final, ¿no? Ahora, los protocolos van a venir a ser reglas o estándares que van a indicarle tanto al emisor, la fuente de información, o el destinatario receptor, cómo se van a comunicar, ¿no? De tal manera que estos sean compatibles y hablen el mismo lenguaje, el mismo idioma, en otras palabras, ¿no? Para que el mensaje o la señal, mejor dicho, el mensaje original sea entendido por ambos, ¿no? De forma correcta, ¿no? Ahora, esta transmisión puede verse deteriorada, ¿no? ¿De qué forma? Mediante los principales problemas que pueden afectar esa transmisión, ¿no? Entre ellos podemos mencionar la atenuación, la distorsión, ruido y también un efecto llamado latencia, ¿no? Cuando hablamos de atenuación, tenemos que acordarnos de que se refiere a la pérdida de la potencia, pérdida de la fuerza, pérdida de la intensidad, también llamado así, de la señal a lo largo de la transmisión o a medida que viaja por el medio, ¿no? A medida que viaja por el medio hasta llegar de un emisor hasta el receptor, la señal puede verse debilitada a lo largo, ¿no? Tenemos la distorsión va a ser aquel fenómeno donde la señal va a sufrir una alteración, o en otras palabras va a cambiar, va a sufrir una modificación, un cambio en la forma de la señal original, ¿no? Es decir, o mejor dicho, esto afectado o causado por propiedades tal vez de los medios de transmisión, ¿no? Ya que no son perfectos, ¿no? Es decir, en otras palabras, la señal originada llega distinta al receptor, ¿no? El receptor va a recibir una señal distinta en cómo fue enviada por el emisor, ¿no? Tenemos el ruido, que simplemente son señales no deseadas o interferencias también que se introducen en la señal original, ¿no? De tal manera que se mezclan con ellas y pues esto va a dificultar que el receptor reciba correctamente o interprete correctamente la señal enviada, ¿no? Por último tenemos la latencia, que es un retardo, un tiempo es también llamado un retardo de tiempo o también un retraso de tiempo, ¿no? Que simplemente es aquel retraso de tiempo en el cual va a tardar una señal, ¿no? O un paquete en viajar, ¿no? En viajar desde el transmisor hasta el receptor. Es aquel tiempo de espera, ¿no? Que el receptor realiza desde que la señal sale del transmisor hasta que llega al receptor, ¿no? Entonces, justamente hace referencia a ese periodo de espera que realiza el receptor, ¿no? ¿Qué más? Las formas de propagación de la fibra óptica que podemos encontrar son teóricamente tres, ¿no? Fibra multimodo de índice gradual, fibra multimodo de índice escalonado y fibra monomodo de solo índice gradual, ¿no? Para empezar, ¿qué podemos decir sobre la fibra multimodo de índice gradual? De forma básica o de forma resumida, pues tenemos que, vamos a ver acá, que la luz va a viajar por múltiples trayectorias, ¿no? Múltiples trayectorias, de tal manera que su índice de refracción va a ser gradual, ¿no? En
el núcleo, de tal manera que eso va a reducir la dispersión más o menos de forma aproximada, ¿no? Eso ocasionando que los rayos de luz, ¿no?, lleguen más o menos en un mismo instante de tiempo, ¿no? A diferencia de como ocurre en la fibra multimodo de índice escalonado, ¿no? Esta fibra multimodo de índice escalonado, ¿cómo va a viajar la luz? También por múltiples trayectorias, pero estas van a rebotar, digamos, de forma brusca, de forma abrupta, ¿no?, sobre el revestimiento que cubre al núcleo, ¿ok? Y pues haciendo que, o incrementando la dispersión, ¿no?, de los rayos. Y esto hace que van a llegar en momentos distintos de tiempo, ¿no? Luego tenemos la fibra monomodo de índice gradual, en donde la luz va a viajar por una única trayectoria, ¿no?, una trayectoria recta, se podría decir, a través de un núcleo estrecho, un núcleo muy reducido, a diferencia de los núcleos de los otros tipos de fibra, ¿no? Esta capacidad o esta característica, diría yo, reduce significativamente la dispersión de la luz, y esto facilita abarcar distancias mucho mayores, ¿no?, y a su vez también mayores anchos de banda, ¿no? El deterioro de la transmisión en este tipo de medio de transmisión guiado de fibra óptica tiene que ver principalmente con la atenuación, es decir, la pérdida de la potencia que ocurre en este medio guiado, ¿no? Como ser las pérdidas de conector, ¿no? La pérdida de conector es donde la potencia se pierde en cada unión de la fibra, ¿ok? Donde estamos ubicando los conectores, por ejemplo, al conectar a un equipo de red, ¿no? Tenemos también la pérdida de empalme, ¿no?, donde la potencia se va a ver reducida o se va a perder en cada fusión o unión entre dos segmentos de fibra, ¿no? A eso debemos denominar un empalme, ¿no? La pérdida de fibra es otro tipo de pérdida de potencia, de atenuación, en donde hace referencia en realidad a una atenuación natural de la señal, ¿no? Debido a la distancia que recorre, la atenuación, o mejor dicho, la señal se va a ver deteriorada, ¿no?, a medida de la distancia que recorre, ¿no? También debido a la dispersión de la luz, como hemos visto anteriormente, ¿no? Luego tenemos aquí esos son los tipos de deterioro que podría sufrir la fibra óptica, ¿no? Ahora, en relación al ruido, en realidad se dice, ¿no?, que el ruido electromagnético no significaría un problema para la fibra óptica, ¿no? Más que todo, los problemas que afectan a la fibra óptica son este tipo de pérdidas, este tipo de atenuaciones, ¿no? Además también de la dispersión que habíamos mencionado, tal vez problemas en los conectores de fibra, ¿no? Y también algún doblado excesivo de la fibra a lo largo del desplazamiento de este medio de transmisión, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos estándares de redes, protocolos de red y modelos de red, ¿no? Que más que todo los estándares se van a referir a un conjunto de reglas, un conjunto de especificaciones que van a estar establecidas por las diferentes organizaciones que habíamos hablado la anterior vez, ¿no? Estas organizaciones van a asegurar mediante estos tipos de especificaciones la interoperabilidad y la compatibilidad entre distintos dispositivos, o mejor dicho, distintos fabricantes de dispositivos de red, ¿no? De tal manera que la comunicación, mejor dicho, de tal manera que se permita la comunicación entre todos ellos, ¿no?, de forma correcta, ¿no? Y con los protocolos de red, pues van a ser aquellos conjuntos de reglas, conjuntos de procedimientos que van a determinar cómo los datos se van a comunicar a nivel de cada capa, ¿no?, como habíamos estudiado, ¿no? Y pues cada nivel va a tener unas tareas, unas responsabilidades específicas, ¿no?, para la interacción, ¿no?, o el funcionamiento de distintos servicios, ¿no? Aquí tenemos en la ilustración varios protocolos que los pueden estudiar a profundidad, ¿no?
Y modelos de red, ¿no? Con modelos de red nos referimos a distintos marcos conceptuales o de referencia como OSI, TCP/IP, que en realidad es el que está implementado, el cual se soporta la internet, ATM, network, etcétera, ¿no? Por mencionar, ¿no? No olvidemos que estos modelos de red van a dividir, ¿no?, las funciones de la comunicación en una red en capas, siempre en capas, lo vamos a estudiar así, en capas que van a estar interconectadas y que permitan segmentar las tareas o funciones, ¿no? A nivel de cada capa, ¿no? Cada modelo siempre es representado por capas o niveles, ¿no? Con ese propósito. Tenemos el encapsulamiento y el desencapsulamiento a nivel de capa 3 y capa 4. ¿Cómo es que ocurre, no? A ver, recordemos, ¿no?, que el encapsulamiento es cuando los datos viajan hacia abajo, ¿no?, en las capas de red que habíamos estudiado, es decir, desde capas superiores hasta capas inferiores, empezando por el transmisor, ¿no?, el transmisor o el emisor, ¿no? No olvidemos que a nivel de capa 4 o a nivel de capa 3, en realidad aquí estamos haciendo referencia en la imagen de arriba en el desencapsulamiento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues en el desencapsulamiento, o mejor dicho, en el encapsulamiento, primero empecemos con el encapsulamiento, el paquete, que es la unidad de datos de protocolo de capa 3, va a añadir un propio encabezado. Ese encabezado se determina o se denomina encabezado IP, ¿ok? Va a agregar a la unidad de datos de protocolo que recibe de la capa 2, y luego de añadir ese encabezado IP se lo va a enviar a la capa superior, que en este caso sería la capa 4, ¿no? Y el desencapsulamiento, es decir, el proceso inverso en este punto de capa 3 y capa 4, pues lo que va a suceder es lo siguiente. Simplemente es que la unidad de datos de protocolo de la capa 4, la capa de transporte, que es el segmento, va a desencapsular el encabezado IP que adicionó o que añadió en la capa 3, de tal manera que va a trabajar con los datos en el cual, o con la unidad de datos de protocolos llamadas segmentos, ¿no? También llamadas datagramas, ¿no? Entonces, de esa manera es el proceso, ¿no? En el desencapsulamiento, en esta capa 4, elimina el encabezado de capas inferiores para tratar con su propia unidad de datos del protocolo, ¿no? Entonces, es básicamente eso. Entonces, no olvidemos, el encapsulamiento ocurre en el transmisor, ¿no? Y el desencapsulamiento ocurre en el receptor, ¿no?, o en el destino, ¿no? El emisor encapsula, ¿no?, y en el receptor desencapsula, ¿no?, a nivel de operación de esas capas, ¿no? Y el encapsulamiento y el desencapsulamiento en capa 2, más que todo empecemos a hablar sobre el primero, pues va a ocurrir cuando el paquete de datos que proviene de la capa 3, ¿ok?, el paquete de datos del medio, se va a ver se va a ver añadido o envuelto por dos campos, ¿no?, a nivel de capa 2. Esto denominemos el encabezado, ¿no?, y el trailer, ¿no?, específicos de esta capa 2, ¿no? Y todo este conjunto va a conformar la trama, ¿no?, la trama. No olvidemos el encabezado en capa 2 que es añadido, es información, o va a incluir información del inicio, ¿no?, del inicio del trama, y además de otros campos como el direccionamiento físico MAC. Y no olvidemos que el trailer va a incluir o va a contener datos para la corrección y detección de errores, ¿no?, y también para delimitar la trama, es decir, el fin de la trama, hasta dónde termina la trama, ¿no? De tal manera que todo esto se prepara para la transmisión física en capa 1, ¿no?, y el canal de comunicación, ¿no?, que todo esto sea enviado por ahí, ¿no?
Y el desencapsulamiento pues simplemente es ese proceso inverso, simplemente se elimina el encabezado, se elimina el tráiler, ¿no? Luego de examinar los errores, ¿no? De tal manera que se extrae este paquete y se envía a la capa superior, que es la capa 3, ¿no? Para su procesamiento. Con respecto a los estándares, familia de estándares que podemos ubicar en el grupo de trabajo 802.15, pues hace referencia a las redes de área personal, redes inalámbricas personal, ¿no? Redes inalámbricas personal, aquí me olvidé mencionar eso, redes inalámbricas personal, ¿no? Que se va a centrar en o mejor dicho, va a abarcar, ¿no? Va a abarcar un espacio de corto alcance, ¿no? Para la comunicación inalámbrica, ¿no? Generalmente con una distancia estamos hablando a nivel de metros, ¿no? Además de que este tipo de tecnologías van a tener un bajo consumo y también un costo económico, un costo reducido, ¿no? Como ejemplo podemos citar Bluetooth, las redes Bluetooth, las redes de Zigbee, etcétera, ¿no? Creo que esto lo han hecho en sus tareas, así que no les va a ser difícil de acordarse, supongo, ¿no? Luego tenemos el mecanismo o la aplicación e implementación de corrección y detección de errores, ¿no? Que van a ser simplemente aplicadas, o mejor dicho, siendo implementadas durante la transmisión, ¿no? Van a ser, podemos referirnos a ellas como técnicas, ¿no? Para asegurar que los datos se transmitan y lleguen correctamente, ¿no? Cuando hablamos de detección de errores significa que o a permitirnos identificar si hay errores en la información o en la trama recibida, ¿no? Mientras que la corrección lo que busca es subsanar esos errores, corregir esos errores a través de métodos, ¿no? Como el cálculo mediante códigos de corrección de errores o mediante el reenvío, la retransmisión de la trama, ¿no? Estas dos maneras justamente que estaba mencionando son las de corrección de error hacia adelante, como el FEC, ¿no? Que básicamente va a añadir información redundante al dato o a la trama original para que el receptor pueda detectar y corregir errores sin necesidad de transmisión, y con eso me hago referencia a esos códigos correctores, ¿no? Y otra manera es la de solicitud de repetición automática, ARQ, ¿no? En donde si se detectan errores en el receptor, ¿no? Este va a solicitar al emisor que reenvíe la información, que reenvíe la trama, ¿no? La retransmisión, ¿no? Más que todo, ¿no? Luego tenemos la trama Ethernet, basándonos, estoy poniendo de ejemplo en la trama Ethernet del estándar 802.3, ¿no? Que va a ser la unidad de datos de protocolo principal a nivel de capa 2, ¿ok? Para transmitir información a través de una red, ¿no? A nivel de esta capa, ¿no? Esta trama presenta varios campos, ¿no? Cada uno con su tamaño en bytes, ¿ok? Así que empezamos por el campo preámbulo, ¿no? Preámbulo, que va a ser y el delimitador inicio, starframe, estos dos campos, que se van a encargar de la sincronización y también van a marcar el comienzo de la trama en bits, ¿no? A través de bits. Y tenemos también otros dos campos muy importantes, las direcciones MAC destino y direcciones MAC origen, ¿no? Que van a identificar los dispositivos remitentes o dispositivos emisores, transmisores y receptores, ¿no? No olvidemos que cada dispositivo tiene una dirección MAC única, ¿no? El campo tipo longitud, que va a indicar el protocolo de capa superior, ¿no? Que va a contener esa trama de datos, ¿no? O también va a contener la longitud de los datos, la longitud de la trama, ¿no? El campo de los datos, el campo de información, que va a ser la información real o del paquete de la trama superior, ¿no? Por último tenemos la secuencia de verificación de trama para la detección de errores, ¿no? Durante la transmisión, ¿no? Colisión de tramas. Cuando hablamos de colisión de tramas, básicamente
tenemos que pensar en redes compartidas, ¿no? Estas van a ocurrir, este tipo de colisión va a ocurrir en redes compartidas donde más de dos o más dispositivos, digamos, intenta transmitir, ya habíamos hablado de eso la noche anterior, intenta transmitir datos, intenta transmitir tramas en realidad a este nivel, de forma simultánea, va a provocar que, si estas tramas se transmiten al mismo tiempo, va a provocar que las señales eléctricas choquen, ¿no? Se interfieran entre sí, de tal manera que estas tramas se van a corromper, ¿no? Y esto va a impedir que el receptor o que el destino nunca llegue en esas tramas, ¿no? Y que la transmisión se vea interrumpida, ¿no? O corrompida también, ¿no? Básicamente en eso consiste la colisión de tramas, ¿no? Es la interferencia o el choque de señales eléctricas, ¿no? De forma generalizada, ¿no? Luego tenemos los equipos de red, ¿no? Estos equipos de red si podemos hacer una comparación, la he publicado una ilustración acá, en el hub o repetidor, switch o conmutador, bridge o puente, que también no está citado, pero lo pongo también, y el router o enrutador o encaminador también, como lo pueden encontrar cuando estén estudiando, ¿ya? Cuando hablamos de hub, va a ser aquel dispositivo, ¿no? Que va a trabajar a nivel de capa 1, que su función básica va a ser de recibir datos, retransmitir datos a nivel de señales, ¿no? A nivel de bits, ¿no? En otras palabras, o física, o por sus capacidades, simplemente va a recibir datos mediante un puerto, ¿no? Perdón, del hub, acá, y va a retransmitir por todos los puertos, ¿no? Esto, de otras palabras, se dice que la señal recibida la retransmite mediante todos sus puertos, ¿no? De esa manera. El puente o el bridge va a ser un dispositivo que trabaja o opera a nivel de capa 2, va a poder conectar dos segmentos de red, ¿no? Algo similar a lo que hace el switch, ¿no? Reenviando tramas de segmento a otro a través de direcciones MAC físicas, de la misma manera como lo hace el switch también, ¿no? Es muy similar, ¿no? Además de que reduce las colisiones, los dominios de colisión, mejor dicho, reduce las colisiones y aumenta o ayuda de alguna forma en separar los dominios de colisión por cada puerto, y eso lo habíamos hablado también, ¿no? Por cada uno de sus puertos, ¿no? Y el switch va a ser aquel dispositivo también que trabaja a nivel de capa 2, pero es más inteligente que un repetidor y mucho mejor en cuestiones de funcionamiento al bridge, ¿no? Similar y mejor que el bridge, ¿no? Este switch va a utilizar una tabla de direcciones MAC para enviar tramas directamente al destino interesado, ¿no? Y mediante un uso eficiente de sus puertos, ¿no? Cada puerto se va a reservar un ancho de banda, reduciendo de esa manera las colisiones también, ¿no? Además de que la operación de los datos, la direccionalidad de los datos por cada uno de sus puertos se permite mediante el modo duplex o mediante modo semiduplex, ¿no? Además de eso. Y el router, por último, va a ser un dispositivo a nivel de capa 3 que va a interconectar diferentes redes, va a permitir la comunicación desde una red local hacia redes remotas, ¿no? Esa es la función, lo que va a brindar como responsabilidad, ¿no? A este dispositivo. La función principal, además, es de reenviar paquetes, ¿no? De datos, ¿no? Entre redes a través de las direcciones lógicas, direcciones IP, ¿no? A través de una tabla o usando una tabla de enrutamiento donde va a determinar entre todas las rutas almacenadas la mejor ruta óptima para el destino, ¿no? No olvidemos, los switches y bridge crean dominios de colisión y los routers crean dominios de difusión, ¿ok? Dominios de colisión, los switches y bridge, y los routers dominios de difusión, ¿no? Que van a estar separados o lo va a determinar cada uno de los puertos del router, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener un dominio de difusión por todo este sector que estoy señalando. Aquí va a haber otro dominio de difusión, ¿no? Dominio de difusión.
Entiéndase la diferencia entre o comparado con el dominio de colisión, ¿ok? Bueno, espero que esta ayuda, esta guía sea sea de conveniencia para ustedes, ¿no? Bueno, hasta luego.